Metodología de Embriología, Genética Humana y Bioquímica Celular. En el área de embriología hoy vamos a hablar de la unidad 2, que está compuesta por tejido epitelial, gametogénesis y fecundación, y herencia autosómica dominante. El tema de hoy es gametogénesis, que estará a cargo de la doctora Mariana Barrera. La clase tiene como objetivos conocer los procesos de gametogénesis, las diferencias en el sexo femenino y masculino. Vamos a definir la gametogénesis como el proceso que genera células sexuales o gametos haploides con gran variabilidad genética a partir de una célula germinal primordial. Las gametas especializadas femeninas son los ovocitos y las gametas especializadas masculinas son los espermatozoides. La gametogénesis comienza con lo que son las células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales se forman durante la segunda semana del desarrollo a nivel del epiblasto y viajan en la tercera semana a partir de un proceso que se llama gastrulación a través de lo que es la línea primitiva, que es una especie de ruta que se genera en la gastrulación, donde las células tienen sus diferentes destinos hacia los órganos y sistemas. Las células del epiblasto van por esta línea primitiva hacia lo que es el saco vitelino, muy cercano a lo que es el alantoide. Con el plegamiento, estas células germinales primordiales migran hacia la gónada en formación. Esta gónada que aún es indiferenciada. Estas células germinales primordiales llegan a estos esbozos gonadales alrededor de la tercera semana. La llegada de estas células es tan importante que si no pueden llegar por algún motivo, la gónada no se diferencia. Recordemos que el sexo va a estar determinado en el momento de la fecundación. Pero esta gónada no se va a diferenciar hasta unas determinadas semanas en el sexo femenino y en el sexo masculino. Vemos en esta imagen un embrión con una vista lateral, ¿sí? Vemos todo lo que es la conexión del saco vitelino con todo lo que es el intestino del embrión. Acá vemos alojadas las células germinales primordiales, muy cercanas a lo que es el alantoide. Y el caminito que hacen hasta poder llegar a la gónada en formación. Hay algunos autores que consideran que el origen embriológico de las células germinales primordiales es el saco vitelino. Para la cátedra hablamos que su origen embriológico es el epiblasto. La gametogénesis femenina la vamos a llamar ovogénesis y va a tener su sitio, su lugar en el ovario. Va a estar regulada por un eje que es el eje hipotálamo adeno-hipofisario ovario y va a comenzar en la etapa prenatal. Va a continuar en la etapa postnatal hasta lo que es el climaterio, que es alrededor de los 50 años o un poquito más, cuando finalizan los ciclos sexuales femeninos. Vamos a tener que a partir de una ovogonia se forma un ovocito primario y que este proceso de la ovogénesis es un proceso que va a sufrir varias interrupciones, es decir, que es un proceso a través del tiempo. Estas células germinales primordiales, cuando van desde el saco vitelino en dirección a lo que es la gónada en formación, se van multiplicando. Van aumentando esa población celular a través de un proceso que se llama mitosis. ¿Sí? En el quinto mes de vida prenatal voy a tener alrededor de 7 millones de ovogonias, es decir, estas células germinales primordiales que se transformaron en ovogonias. Al séptimo mes, estas ovogonias van a reducir, van a degenerar y van a formar 2 millones de ovogonias. Estas ovogonias tienen en su interior 46 cromosomas dobles. Recuerden que los cromosomas en las células a mí me sirven para las divisiones celulares poder transferir todo este material genético en forma de cromosomas. Antes del nacimiento, estas ovogonias aumentan su tamaño y se van a diferenciar en ovocitos primarios, también con 46 cromosomas dobles. El ovocito primario no se encuentra solo,
sino que se encuentra rodeado de células foliculares que se llaman células foliculares o células de la granulosa, que van a tener un epitelio plano simple y van a cubrir, van a proteger a este ovocito primario con 46 cromosomas en su interior. Al final del periodo fetal, todos los ovocitos primarios entran en lo que es la primera división meiótica. ¿Sí? La primera división meiótica. Recuerden que la meiosis a mí me sirve para reducir a la mitad el número de cromosomas. La meiosis me sirve para tener variabilidad de intercambio genético que solamente se va a dar en las células sexuales, ¿sí? Es decir, que esto se va a producir en lo que es el ovario y en lo que es el testículo. Estos son los órganos en los que se produce esto. Y me sirve para preservar lo que es la especie mediante las células reproductoras. Recuerden que la anafase, la primera anafase, ¿sí? Se van a separar los cromosomas homólogos y la segunda anafase se van a separar las cromátides hermanas ya recombinadas. Entonces, en la etapa fetal, todos estos ovocitos primarios comienzan esta división meiótica, ¿sí? Y quedan detenidos en la primera meiosis en la profase. Recuerden que iba a estar formada por profase, metafase, anafase y telofase. Va a quedar detenida en la primera profase en el periodo de diploteno, en la etapa de diploteno, hasta el nacimiento. Estas células foliculares van a tener un factor inhibidor de la meiosis para que esto quede frenado hasta acá. Y recuerden un proceso importante, y recuerden un concepto importante, que esto va a ir evolucionando a medida que va evolucionando el folículo. Esta célula, un poquito antes de la ovulación, con este ascenso de lo que es la LH, ¿sí? Este ovocito finalizaba la primera meiosis. Esa primera meiosis que completaba, que era reduccional, formaba cada una 2 células hijas, con 20 dobles. Esas 2 células que se forman, una va a ser una célula muy, muy grande, que que tiene mucho citoplasma y se queda con muchas mitocondrias, y acá recibe el nombre de ovocito secundario. Este ovocito secundario, que está dentro de un folículo terciario, va a estar caracterizado por tener 23 cromosomas dobles. Esta división va a ser asimétrica y la otra célula que se forma va a quedarse con muy poquito citoplasma. Ese muy poquito citoplasma va a llamarse, esta célula se va a llamar primer cuerpo polar o polocito. Durante la ovulación comienza la segunda división meiótica, y es ecuacional. Esta segunda división meiótica del ovocito secundario bien, entonces, durante la ovulación comienza la segunda división meiótica, que es ecuacional. Esta segunda división meiótica, por este ovocito secundario, comienza, hace la profase y queda detenida en lo que es la metafase. En la metafase, este ovocito secundario que está dentro del folículo terciario puede tomar 2 caminos. Un primer camino, que es la expulsión de este ovocito, no se encuentre con ningún espermatozoide, es decir, que no haya fecundación. En ese caso, el ovocito no completará las fases que le siguen, es la anafase y la telofase, y dejará incompleta el segundo proceso de meiosis. Degenerará en aproximadamente 24 horas, porque pasadas las 24 horas es una célula que envejece y envejece muy rápido. Va a terminar con 23 cromosomas dobles. Otro camino que puede ocurrir es que se encuentre con un espermatozoide, se produzca lo que es la fecundación, y en ese caso ese ovocito secundario se transforma en óvulo. Es en el único momento que vamos a hablar de óvulo. Y acá
vuelve a pasar lo mismo en esta división, en esta meiosis, para completar la anafase y la telofase, que se forma el segundo cuerpo polar. El segundo cuerpo polar tiene la función de arrastrar material genético, esta célula que se va a quedar con muy poquito citoplasma y va a degenerar, y va a terminar esta célula con 23 cromosomas simples. Este es el único momento donde el óvulo termina con 23 cromosomas simples para juntarse con los 23 cromosomas simples del espermatozoide. La duplicación de sus núcleos. Y miren acá cómo se ven los pronúcleos femeninos y masculinos. A simple vista no puedo saber cuál es femenino ni cuál es masculino. Y un cuerpo polar y un segundo cuerpo polar dentro de lo que es la zona pélvica. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es espermatogénesis, que es la gametogénesis masculina, que se da en la etapa postnatal, sí o sí. El sitio van a ser los testículos. Acá tengo el testículo y en su interior los tubos seminíferos. Voy a tener esta estructura que es el epidídimo. Voy a tener esta estructura que se llama conducto deferente, conducto eyaculador. Voy a tener la uretra y que va a estar dentro de esta estructura que va a ser el pene. La espermatogénesis masculina se va a caracterizar por la formación y maduración morfológica de las células. También va a estar regulada por el eje del hipotálamo, hipófisis y testículo en este caso. Las espermatogonias que llegaron a esta gónada indiferenciada, pero que genéticamente yo ya sé que va a ser un embrión masculino, de células germinales primordiales, se transforman en espermatogonias, pero estas espermatogonias van a permanecer inactivas hasta la pubertad. Por eso la espermatogénesis comienza en la pubertad alrededor de los 13 años, continúa toda la vida adulta del varón y no todas las células entran en meiosis. El resultado van a ser 4 células maduras como resultado y va a ser un proceso continuo que va a abarcar toda la vida del individuo. Va a durar alrededor de 74 días en total. Estas espermatogonias, cuando llegan a los tubos seminíferos, comienzan a realizar, igual que las ovogonias, muchas mitosis. Voy a tener espermatogonias de dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A van a ser células que van a realizar divisiones, aumentando su población, hasta que originan las espermatogonias de tipo B. Las espermatogonias de tipo A y las de tipo B van a tener 46, miren en esta imagen, 46 cromosomas dobles. Las espermatogonias de tipo B son las que van a iniciar el caminito de la meiosis. ¿Sí? Bien. Las espermatogonias de tipo B se van a transformar, a diferenciar en espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios van a sufrir la primera división meiótica. La primera división meiótica va a ser reduccional y voy a tener 23 cromosomas dobles. Voy a tener 2 espermatocitos secundarios con 23 cromosomas dobles. De acá a acá es un periodo que es bastante largo para lo que es la espermatogénesis masculina, que dura 24 días. Estos espermatocitos secundarios van a realizar la segunda división meiótica, que es ecuacional, formando 4 espermátides con 23 cromosomas simples. ¿Sí? Bien, este proceso es un proceso rápido, esta segunda meiosis, que dura 8 horas. Es decir, que salgo de una espermatogonia que es diploide, un espermatocito primario que es diploide, a un espermatocito secundario que ya es haploide, ¿sí? Con dos células, 2 espermatocitos secundarios, para luego tener 4 espermatocitos haploides simples, ¿sí? Como resultado. Ahora esta célula es una célula que se va a tener que diferenciar para tener la estructura de espermatozoides que conocemos. Esta diferenciación se va a denominar espermiogénesis. Es el proceso de diferenciación celular.
Son cambios que ocurren durante la espermiogénesis. Es diferente o está dentro de lo que es la espermatogénesis, a no confundirse con los términos. Es decir, que yo paso de una célula común a una célula especializada, con la formación del acrosoma, ¿sí? En la parte más cefálica, en la parte de la cabeza. Este acrosoma o capuchón va a tener muchas enzimas hidrolíticas necesarias para la penetración del ovocito, se va a condensar el núcleo, se va a formar lo que es el cuello y la cola y se va a desprender la mayor parte del citoplasma como cuerpos residuales. Como consecuencia, voy a tener que de una espermatogonia voy a tener 4 espermatozoides por espermatogonia. La espermatogénesis dura alrededor de 74 días y no nos podemos olvidar que comienza en la pubertad, dura toda la vida y se forman alrededor de 300 millones de espermatozoides por día. Ahora, dentro de la espermatogénesis se tiene que producir, estábamos acá, ¿no? Tengo que generar una maduración morfológica, le tengo que dar movilidad a estas células. Ya se diferenciaron y tienen que pasar a través de los conductos deferentes al epidídimo. En el epidídimo, que son expulsados por los conductos eferentes y la red testicular hacia lo que es el epidídimo, completan lo que es la espermatogénesis. ¿Cómo la completan? Haciendo una maduración bioquímica. ¿Sí? En el epidídimo tardan alrededor de 12 días, ¿sí? Y van a formar lo que es la cubierta de glicoproteínas que le van a dar movilidad propia. Bien, tenemos que saber las diferencias que fuimos charlando, las vamos a enumerar para que nos queden bien claros los conceptos. Vamos a recordar que la ovogénesis, el sitio de acción van a ser los ovarios, la espermatogénesis, el sitio donde se produce, van a ser los testículos en los tubos seminíferos. Va a comenzar en la etapa prenatal y va a finalizar en la etapa postnatal. Va a finalizar con lo que es la menopausia. En cambio, en el varón comienza la etapa postnatal, comienza en la pubertad y continúa toda la vida. Voy a tener que estos ovocitos primarios no se producen luego del nacimiento. En cambio, las espermatogonias de tipo A sí siguen produciendo espermatocitos. Voy a tener como resultado un ovocito maduro. Acá voy a tener 4 espermatozoides maduros. Como características, los ovocitos van a ser células muy grandes con mucho citoplasma, porque recuerden que la fecundación, el factor citoplasmático solamente es aportado por el ovocito. Va a estar rodeado de lo que es la zona pelúcida y la corona radiada. Y en cambio, el espermatozoide son células bien chiquititas, con poco citoplasma o nulo citoplasma, con gran movilidad. Es un proceso interrumpido de años y lento. Esto es un proceso continuo que dura aproximadamente 74 días. Va a producirse en la ovogénesis un primer stop o una primera pausa, en la primera meiosis en el diploteno de la profase y una segunda pausa en la segunda meiosis en la metafase. En cambio, en la espermatogénesis es continuo. Voy a tener la formación de un primer cuerpo polar cuando finaliza la primera meiosis y voy a tener el segundo cuerpo polar solamente cuando finaliza la segunda meiosis en el caso de que haya fecundación. En cambio, en la espermatogénesis no hay cuerpos polares. El cariotipo en la ovogénesis siempre va a ser femenino, representado por los cromosomas XX, y en el varón puede tener un cariotipo que puede ser femenino o masculino. Recordemos que en la fecundación, la determinación del sexo siempre va a estar dada por la gameta masculina porque puede aportar el cromosoma X o puede aportar el cromosoma Y, el Y y el X, al revés. Bueno, estas son diferencias que tenemos que conocer, al igual que conocer el proceso de gametogénesis de cada uno de ellos. Espero que se haya comprendido el tema y nos volvemos a ver en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.